Dios les bendiga, hermanos. Me escuchan bien, ¿verdad? Qué bueno verlos, hermanos. No me canso de decirles esto. Siempre para mí es de mucho gozo verlos los días domingo. Todo el año hemos estado compartiendo juntos. Y no solamente este año 2024, ya tenemos varios añitos de conocernos, ¿verdad? El Señor ha sido bueno y nos ha traído acá que estemos juntos compartiendo con esta familia extendida que es la familia de la fe. Ustedes saben que somos familia, ¿verdad? En Cristo somos familia. En Cristo nosotros ahora somos parte de la familia de Dios. Y eso, hermano, no es cualquier cosa. El ser parte de la familia de Dios representa para nosotros una esperanza eterna. Es algo que el mundo, quien no ha escuchado la palabra de Dios y quien no entiende estas cosas, pues probablemente pueda pensar, como dice la palabra, que es una locura lo que estamos diciendo acá. Cómo personas de diferentes trayectorias, de diferentes contextos, vienen y se juntan en un lugar y dicen que son familia. Pues sí, hermanos, somos familia. Hemos sido bautizados bajo el mismo espíritu, que es el espíritu del Señor. Y el Señor nos ha permitido ahora ser hijos suyos. Y ahora como hijos de Dios, somos familia. Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre este versículo precioso que escribió el apóstol Pedro. Siempre estamos en el contexto de la primera carta del apóstol Pedro, en donde él habla respecto al amor fraterno, pero también al amor fraterno él le añade unas características de las cuales vamos a hablar hoy. Antes de comenzar el mensaje vamos a hacer una pausa porque les quiero dar una buena noticia. Miren lo que tengo en mis manos. Ya tengo el plan de lectura bíblica y de otras ayudas de edificación de este 2025. Así que les pido a los hermanos de servicio en el templo que vayan repartiéndoselos para que ustedes lo puedan tener ya y puedan comenzar desde el primer día de enero a disfrutar de esta herramienta de edificación. Hermanos, no crean que la iglesia hace esta inversión solamente para darles un gustito a ustedes y darles un regalito. Está bien, aceptemos el regalo porque es un obsequio de la iglesia para nosotros. Pero en realidad, hermanos, el interés de la iglesia es que nosotros crezcamos juntos, que nos edifiquemos juntos, que diariamente estrechemos nuestra comunión con Dios. Y eso lo podemos hacer por medio de la lectura bíblica, que está aquí. Hay un plan bien estructurado de lectura bíblica, pero también por la oración y por las otras ayudas de edificación que usted puede encontrar acá. Le voy a leer lo que dice el índice. Si usted se fija en el índice del librito, ahí puede encontrar la misión y la visión de la iglesia. ¿Quiere saber usted por qué esta iglesia existe y cuál es el propósito de esta iglesia? Nosotros lo tenemos claro. ¿Usted lo tiene claro? Bueno, si no lo tiene claro, ahí está. Ahí con eso usted va a encontrar claridad. Ahí puede encontrar los principios de nuestra iglesia. Va a encontrar la declaración doctrinal en qué creemos y todo el fundamento bíblico de por qué creemos en lo que creemos. También está el plan de lectura bíblica, que ese lo vamos a ir llevando desde el 1 de enero, una lectura por la mañana y una lectura por la tarde. Luego está la agenda de oración anual. Nosotros tenemos oraciones con propósito por las cuales oramos como iglesia. Eso ayuda a estrechar nuestra comunión con el Señor. Cuando usted ora, usted está hablando, comunicándose, estrechando su relación con Dios, y es importante hacerlo. Puede comenzar orando por estos temas que están aquí descritos y luego todos los temas que usted quiera plantearle al Señor, si el Señor está dispuesto a escucharlo. También está ahí, hay algunos apuntes, la dirección de la iglesia, está el plan de salvación, por si en algún momento usted tiene la oportunidad de presentar al Señor Jesucristo a otra persona y necesita una herramienta urgente para apoyarse. Aquí está, para que usted también pueda servir al Señor en cualquier momento, en cualquier trinchera. Así que, hermanos, este librito
hoy sacamos cuentas, cuesta 64.20 lempiras cada librito. Así que valórelo, hermano. No tanto por el costo económico, sino por todo lo que puede hacer usted con este librito. Ya está en sus manos. ¿Quién falta del librito? ¿Ya todos lo tienen? Ya, todos lo tienen, ¿sí? Ok. Bueno, y sí, seguimos. Bueno, respecto al campamento, solo quería decirles algo. Comiencen el año, hermanos, contribuyendo en la edificación de sus jóvenes. Hermanos, estamos en un mundo bien complicado, un mundo donde hay influencias en todo sentido y por todos lados que pueden afectar la mente de sus jóvenes. Si ya tiene 10 años su niño y usted cree que ya es suficiente maduro para mandarlo al campamento, mándelo. Los hermanos están listos para recibirlo. Si el niño ya está grande, ya tiene más de 25, más de 30 años, mándelo también. También puede aprovechar. Hay material en ese campamento para que puedan aprovechar. Entonces, hay amplitud en el rango de edades. Pueden ir, hermanos, pueden enviar a los jóvenes y pueden remitirse al hermano Juan Ramón que está acá. Le pido que se ponga en pie. Él coordina el Ministerio de Jóvenes y también a los jóvenes que le colaboran, ¿verdad? Como José, que ustedes lo miran ahí que anda rebotando, dando los panfletos del campamento. Gracias, hermano. Entonces, aproveche, se extendió la oportunidad hasta enero porque nos dimos cuenta que en diciembre, en esa fecha que estaba programado, habían jóvenes que no podían ir por cuestiones de compromisos estudiantiles, pues ahora en enero sí van a poder ir. Y esta es la oportunidad, ahí está el hermano Juan Ramón para que se inscriban. Vamos ahora con el mensaje, hermanos. Seguimos con la primera epístola del apóstol Pedro. Esta carta de Pedro dirigida a los hermanos que estaban dispersos, porque en ese momento se había levantado una gran persecución en todo el territorio que le correspondía al Imperio Romano, tanto Roma en sí como todas esas provincias y países que ellos habían conquistado, ¿verdad? Y que estaban bajo su autoridad. Pues había una persecución. Perseguían a los hermanos creyentes que manifestaban ser cristianos, que habían manifestado públicamente que creían en el Señor Jesucristo, en ese que habían clavado, que habían crucificado, que habían sepultado, pero que había resucitado. Entonces el apóstol Pedro, siguiendo obviamente instrucciones del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe 2 cartas y se las envía a estos hermanos de la dispersión. La primera carta es la que hemos estado estudiando durante este año. Vamos por el capítulo 1. Hemos visto cómo en esa carta Pedro, ha sintetizado el Evangelio, todo eso que aprendió durante anduvo con el Señor Jesucristo. En esa carta como que, obviamente el Espíritu Santo lo inspiró y Pedro tomó el cuidado de explicar tantos temas doctrinales que al pueblo de Dios le sirve, tanto a esos hermanos que están en la dispersión como a nosotros. ¿Y para qué nos sirve? Para que no nos confundamos, para que nadie nos confunda, porque estamos viviendo, y desde aquel momento, la iglesia siempre ha estado expuesta a la falsedad, a la mentira, a la contaminación doctrinal, al engaño, a la herejía. Pero gracias a Dios, el Señor en su omnisciencia, en esa sabiduría perfecta que Él posee, Él preparó estos libros para que fueran compilados y estuvieran en nuestras manos y pudiéramos conocer realmente a ese Dios, al único Dios vivo y verdadero, que es nuestro Creador y que también es nuestro Salvador. Por causa de esta palabra, nosotros podemos identificar a nuestro Redentor, que es el Señor Jesucristo,
al que vino como sustituto nuestro a pagar en la cruz por nuestros pecados. Todo eso lo conocemos por medio de la palabra de Dios. Y Pedro fue una herramienta de Dios para colocar un fragmento de textos en este libro y nosotros pudiéramos conocer a Dios por medio de los escritos de Pedro. Pues Pedro empieza saludando a los hermanos de la dispersión, luego les empieza a hablar ya de doctrina, les recuerda que ellos han nacido de nuevo, les recuerda que su salvación descansa en los méritos del Señor Jesucristo, les recuerda a los hermanos también que su salvación está en las manos de Dios y que nadie los puede arrebatar de las manos del Señor. Y luego empieza Pedro a hablarle sobre la santidad y la necesidad de comportarse como hijos de Dios, la necesidad de comportarse como nuevas criaturas, porque ya nacieron de nuevo. Ahora comportémonos de manera coherente a lo que hemos recibido. Y siempre Pedro dándole la gloria al Señor Jesucristo. Pues vamos a nuestro texto clave, que es el versículo 22, siempre del capítulo 1. Y Pedro venía hablando en el versículo 21 y en el 20, en los versículos previos, venía hablando del Señor Jesucristo, haciendo referencia a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ellos, por los creyentes y por nosotros, los creyentes de la actualidad, ¿verdad? Ahora en el versículo 22 les dice, habiendo purificado vuestras almas, cuando hablamos, hermanos, de vuestras almas, cuando Pedro se refiere a las almas, se refiere a las vidas de los creyentes, ¿verdad? Él nos purificó la vida. Por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos vernos puros ante el Padre, porque el Señor Jesucristo nos cubre con su pureza, nos cubre con su justicia, con su santidad. Por medio de la santidad de Jesús es que nosotros podemos llegar al Padre en comunión y en paz. Si no fuera así, nosotros no podríamos tener paz con Dios, porque nuestros méritos no son suficientes para lograr esa comunión con el Señor. Pero Pedro está haciendo énfasis acá que por medio del Señor hemos purificado nuestras almas. Les estaba diciendo a los hermanos de la dispersión, habiendo purificado vuestras almas, vuestras vidas, y les dice, les hace este agregado que es importantísimo, por la obediencia a la verdad. Yo creo que en infinidad de ocasiones hemos definido cuál es la verdad. La verdad es lo que está manifestado acá en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene un personaje principal. ¿Quién es el personaje de la palabra de Dios? El Señor Jesucristo. ¿Sobre quién gira la verdad entonces? Sobre el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros decimos que obedecemos a la verdad, estamos obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo al que la misma palabra lo llama el Verbo. ¿Se acuerdan que en algún momento estudiamos sobre el Verbo? El Señor Jesucristo es el Verbo, sobre Él se habla acá. Estas palabras que están descritas acá giran en torno a Él. Entonces, dice este versículo 22 del capítulo 1 de Pedro, habiendo purificado vuestras almas, o sea, habiendo nosotros limpiado nuestras vidas por medio de la obediencia a la verdad, por medio de creer en la palabra de Dios, de creer en el Señor Jesucristo, de creer en el Evangelio que está plasmado acá en las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo, mediante el Espíritu. Ahora acá el apóstol Pedro está incorporando al Espíritu Santo en su ministerio, porque el Espíritu Santo, hermanos, fue quien inspiró a todos los que escribieron la palabra de Dios. Miren qué bonito es esto. Pedro está hablándonos del Señor Jesucristo. Ahora nos está hablando del Espíritu Santo y su ministerio.
¿Qué hizo el Espíritu Santo, hermanos? Él escribió esta palabra, porque Él inspiró a los escritores, ¿verdad? Y además de eso, Él provocó convicción en su corazón para que usted pudiera creer en esta palabra. Entonces, claro, Pedro tuvo que mencionar al Espíritu Santo acá como ese promotor de que nosotros pudiéramos creer en la verdad y obedecer esa verdad. Y ahora, después de que menciona esto, dirige entonces la atención a este término, para el amor fraternal. O sea, Pedro está diciéndonos, por medio del Señor Jesucristo ustedes se purificaron vuestras almas, porque creyeron, porque obedecieron la palabra de Dios, que fue dada a ustedes mediante el Espíritu Santo. ¿Para qué todo eso? Para el amor fraternal, no fingido. Y sigue diciendo acá, dando una instrucción que lo podemos tomar también como ordenanza, ¿verdad? Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, dice el apóstol. Como vemos entonces, el apóstol Pedro en esta primera epístola, específicamente en el capítulo 1, está señalando siempre virtudes que deben de poseer los creyentes. Esas virtudes en este caso son la pureza y la obediencia, que él ya lo había mencionado antes cuando dijo, sed santos porque yo soy santo, en el versículo 16 cuando habló de la santidad, ¿verdad? O también cuando dijo en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dando la importancia al creyente de conocer la palabra de Dios y de basar su vida en la obediencia y en la fe sobre esta palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Pedro ya venía introduciendo este tema hasta llegar a este punto donde él enfoca el amor fraternal, un nuevo elemento. No lo había mencionado antes, pero ya lo menciona acá. Después de que nosotros logramos tener pureza en nuestras vidas, procurar la santidad, ser santos porque Dios es santo y queremos ser parecidos a Él. Después de que nosotros entendimos que la palabra de Dios es la que nos revela la única verdad, la verdad sobre el único Dios vivo y verdadero, ahora nosotros estamos capacitados para poder compartir el amor fraternal, un amor no fingido, para amarnos entrañablemente con un corazón puro. Hermanos, yo les dije al inicio, nosotros somos una familia, somos la familia de la fe, somos familia. El Señor nos ha capacitado para ser familia y el Señor nos ha dado también instrucciones en las Sagradas Escrituras para que seamos una familia armoniosa, que seamos una familia en donde podamos servirle de apoyo al otro, donde podamos caminar juntos sin dificultades, sin contiendas y sin esos problemas que en el mundo son comunes. Entonces, no sé si tienen el bosquejo ustedes ahí. En base a este texto podemos llegar ahí a una grafiquita ahí, no sé si salió bien la gráfica ahí en el bosquejo, sí. Podemos ver entonces el orden en que el apóstol Pedro está planteando esta situación. Primero, mediante el Espíritu Santo, nosotros recibimos la palabra de Dios y la obedecemos. Recuerden, el Espíritu inspiró a los escritores de la palabra de Dios. Luego nosotros la palabra fue puesta a nuestra disposición, nosotros nos expusimos a la palabra y ahora entonces podemos creer y obedecer la palabra. ¿Qué produce eso en nosotros? Purificación. Eso nos purifica porque ahora
al creer en el Señor Jesucristo recibimos la justicia del Señor, la santidad del Señor. Él nos purifica, somos nuevas criaturas y ahora ya no nos comportamos como nos comportábamos antes. Y luego de la purificación, que ya somos nuevas criaturas, tenemos la libertad de amar a Dios porque lo conocemos y de amar al prójimo. Compartir ese amor fraterno. Ese es el orden en el que el apóstol Pedro nos está dando la aplicación de estas virtudes para llegar a ese punto en donde podemos amar a Dios abiertamente y amar al prójimo por medio de este amor fraterno. Entonces, hablemos un poco más a profundidad respecto a esta frase que utilizó el apóstol, mediante el Espíritu Santo, mediante el Espíritu. Pedro entendía perfectamente que la palabra de Dios surge del mismo Dios. Fue la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien inspiró a los escritores de la Sagrada Escritura para que nosotros pudiéramos conocer a Dios, para que pudiéramos conocer toda la instrucción que Dios plasmó en esta compilación de libros. Son 66 libros escritos por más de 40 hombres de Dios en un periodo de tiempo de más de 1500 años. ¿Cómo es posible eso? O sea, en una mente racional no puede caber la idea de que 40 personas estuvieran de acuerdo de tal modo de que se pudiera escribir un libro y que no hubieran contradicciones o incoherencias ahí. Pero como no era en la mente del hombre que descansaba la responsabilidad de la escritura de las Sagradas Escrituras, valga la redundancia, sino que era en la mente de Dios, de ese ser perfecto, de ese ser infinito, de esa mente suprema, entonces no hay ningún problema. En la mente de Dios surgió hacerlo de esa forma y Dios en su perfección nos permite ver que las Sagradas Escrituras nos revelan a ese Dios omnipotente, a ese Dios omnisciente, ese Dios omnipresente, ese Dios que posee todos esos atributos, tanto los transferibles como los intransferibles, para que nosotros podamos creer plenamente en Él y descansar en sus manos, entender que nuestra vida eterna y nuestra vida presente pueden estar descansando en las manos de Dios y nosotros podemos confiar sin ningún temor. Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, nos habla sobre esta convicción que Pedro tenía respecto a la acción del Espíritu Santo en la transmisión de la palabra de Dios, de las verdades de Dios al hombre. Y dice el versículo 20, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora ponga atención a este versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que está contenido en las Sagradas Escrituras, todo depende de la inspiración del Espíritu Santo. Y a eso se refiere Pedro en este capítulo 1 de la primera carta, en el versículo 22, cuando dice, mediante el Espíritu nosotros obtuvimos la verdad que luego obedecimos y que al obedecerla nos purificó y que al purificarnos nos permitió amar. ¿Vieron cómo va la cadena, verdad? El apóstol Pablo también nos habla respecto a esto. Ahora vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo creo que lo sabemos de memoria, por lo menos los hermanos que han cursado el DFC deben de saberlo, ¿verdad?
toda la escritura es inspirada por Dios. Ven que acá no excluye nada, no dice, el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, pero el Nuevo Testamento hay libros que no y hay libros que sí. No, el apóstol Pablo dice, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, encuentre la purificación, sea obediente, sea santo, y que esté enteramente preparado para toda buena obra, como la obra de amar al prójimo, como la obra de compartir el amor fraterno, como la obra de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a él mismo, como la obra de convertirse en una parte del cuerpo de Cristo y de la familia de la fe y entender que ahora, por medio de todos esos sentimientos y virtudes que ha logrado recibir del Señor, es necesario que manifieste amor a los demás. Como ven, la palabra de Dios es clara respecto a la acción del Espíritu Santo en la transmisión del pensamiento de Dios que se compiló en este libro precioso para que nosotros pudiéramos conocer a Dios, pudiéramos obedecerlo, purificar nuestras almas y compartir ese amor fraterno. Entonces, la Biblia es esa compilación de verdades que surgieron en la mente de Dios y que fueron transmitidas al hombre por medio del Espíritu Santo. Obedecer la verdad, como dice el versículo 22, es obedecer la palabra de Dios. Con eso nosotros damos por hecho entonces lo que hemos aprendido acá, ¿verdad? En el discipulado, los que han cursado el discipulado y los que no, pues les recomiendo que lo hagan, hermanos. Vieran qué importante es conocer con más profundidad al Señor por medio de esos estudios doctrinales. Y también acá en el púlpito se ha hablado de este tema, de que la Biblia es inerrante, o sea, sin ningún tipo de error, ya sea de hecho o de interpretación, que la Biblia es autoritativa, o sea, se va a cumplir todo lo que está manifestado ahí. Tal como las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron con el Señor Jesucristo, todo lo que nosotros estamos esperando, que está manifestado, parte en el Antiguo todavía y otra parte en el Nuevo Testamento, todo eso se va a cumplir, todo. La Biblia es autoritativa, todo se va a cumplir en tiempo y forma. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios. ¿En qué forma? En la forma de Dios. La Biblia es infalible, o sea, es completamente confiable, es verdadera. Todo lo que dice sobre la fe es cierto. Todo lo que dice sobre la práctica cristiana es cierto y por eso debemos conocerla y debemos obedecerla. Entonces, ahora tomémonos un tiempo para hablar un poco sobre nosotros. Porque todo de lo que hemos venido hablando es de la perfección de Dios, de la perfección de la palabra de Dios, de la perfección del proceso que Dios utilizó para que esta palabra pudiera llegar a nuestros oídos, a nuestros ojos. Pero hay una realidad. Nosotros somos imperfectos. No somos iguales a la Biblia, inerrantes. Nosotros tenemos doble ánimo, no somos autoritativos de que lo que decimos lo vamos a cumplir al pie de la letra. Tenemos doble ánimo. Somos imperfectos y eso produce el doble ánimo. Somos falibles, fallamos. Muchas veces tenemos buenas intenciones, pero las cosas se quedan en las intenciones muchas veces y nunca llegamos a concretar lo que nos hemos propuesto. Pero eso no quiere decir, hermanos, que eso justifica que nosotros no busquemos
obedecer la verdad, o que no procuremos con ahínco purificar nuestras vidas, o que no estemos capacitados para producir amor fraterno y manifestarlo. No es eso lo que les quiero decir, no quiero desalentarlos, porque la palabra de Dios dice otra cosa. El Señor nos ha capacitado, pero podemos ver que en la palabra de Dios hay ejemplos de esa imperfección humana, pero también cómo esa imperfección humana se puede tornar después en lo que Dios espera de nosotros. Y vamos entonces ahora a ver un caso, el caso de Pedro. Estamos hablando de la primera carta de Pedro. Bueno, hablemos sobre lo que le pasó a Pedro. Antes de escribir esta carta, obviamente. Vamos a Lucas 22, versículos del 31 al 34. Pedro, hermanos, había andado con el Señor Jesucristo pie a pie. Había andado en el mejor discipulado de la historia, el que dio el Señor Jesucristo acá en la tierra, aprendiendo de la viva voz de Dios manifestado en carne sobre las verdades de Dios. Ahí estaba Pedro con él. Pedro, cuando en determinado momento el Señor les preguntó, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Pedro recibió inspiración del Espíritu Santo para decir, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro, hermanos. Pedro fue el que subió con el Señor al monte cuando descendió del cielo Elías y Moisés y el Señor se transfiguró y Pedro pudo ver la gloria del Señor Jesucristo en su plenitud. Ese es Pedro. Pero miren lo que le pasó acá. Después de que había pasado por esas cosas, Pedro había visto al Señor sanando enfermos de toda clase, ciegos, sordos, paralíticos, endemoniados, uno con la mano seca, tantas personas haciendo milagros. Pedro supo también de que el Señor había convertido agua en vino, etcétera. Todo eso Pedro lo había vivido y lo conocía. Pero miren lo que pasa en este momento. Lucas 22, 31 al 34. Le dijo el Señor a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora escuchen la respuesta de Pedro. Miren, aquí, hermanos, podemos darnos cuenta de que a veces nosotros nos sentimos tan seguros que no ponemos atención a lo que estamos escuchando. Así que les pido que pongan atención. Miren la respuesta de Pedro, a ver si es congruente. Y entonces él le dijo, el Señor le dice, han pedido para zarandearos y yo he rogado por ti, para que cuando vuelvas, confirmes a tus hermanos. Y miren lo que Pedro responde. Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Es congruente esa respuesta con lo que escuchó Pedro antes? No, ¿verdad? O sea, Pedro está ahí hablando, bueno, le brotó la emoción en su plenitud, ¿verdad? El optimismo, la autoconfianza, porque Pedro tenía autoconfianza. Señor, yo voy a ir contigo hasta el final. Estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta la muerte contigo. Qué determinación la que mostraba Pedro en ese momento, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes actuamos así. La palabra de Dios nos dice una cosa y nosotros salimos con algo totalmente diferente. Y sigue diciéndole el Señor, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces.
El Señor no le creyó lo que Pedro dijo, el Señor conocía lo que iba a pasar, ¿verdad? Quienes estaban ahí alrededor pudieron haber pensado, bueno, este Pedro realmente qué hombre más leal al Señor, ¿verdad? Qué fiel, cómo está dispuesto a entregar su vida por el Señor. El Señor le vuelve a hablar sobre la realidad a Pedro y le dice, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces más adelante podemos ver ese desenlace de ese momento de imperfección, de doble ánimo y de falla en Pedro. Vamos ahora al versículo 54, siempre Lucas 22. Versículo 54. Dice, y prendiéndole le llevaron. Eso se refieren al Señor, ¿verdad? Lo prendieron, lo detuvieron, lo arrestaron y lo llevaron. Y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro seguía de lejos. Y ahí ya no estaba con él en la cárcel, como había dicho, ¿verdad? Pedro seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos, o sea, todo el público que estaba ahí viendo cómo iba el desenlace de lo que estaban haciendo con aquel que se paraba allá en los montes, que se paraba allá por el lago de Genezaret o el mar de Galilea, aquel que andaba de pueblo en pueblo pregonando algo sobre Dios, ahora lo tenían ahí y la gente estaba curiosa, ¿no? Y Pedro estaba ahí entre ellos. Entonces, una criada, dice, pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él, y lo señaló, ¿verdad? Y Pedro, dice el 57, pero él, o sea, Pedro, lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ya lo negó una vez. Aquel que iba a ir a la cárcel y a la muerte con él, ya lo negó una vez. Un poco después, lo vio otro y dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda vez, segunda negación. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque Galileo se le lograba identificar por algunas características. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Imagínense ese momento, hermanos. ¿Qué pudo haber sentido el corazón de Pedro cuando en ese momento los ojos del Señor, que estaba ya siendo maltratado, vituperado, escupido, que le arrancaban los pelos de la barba, le estaba volteando a ver? ¿Qué sintió Pedro? ¿Qué sintió Pedro cuando lo que el Señor le había dicho que le iba a acontecer, le aconteció? ¿Qué sintió Pedro cuando se dio cuenta que lo que le había dicho al Señor había sido pura emoción, que lo iba a acompañar hasta la cárcel y hasta la muerte? Y acá nos dice lo que pasó. Entonces, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Le pregunto, hermano, ¿cuántas veces por emoción hemos actuado y hemos prometido al Señor algo y al final le hemos dado la espalda o lo hemos negado?
es probable que a todos nos haya pasado. Bueno, por lo menos a mí me ha pasado. De repente yo, animoso, emocionado, digo algo y sugiero algo y después yo soy el que no cumplo. Somos imperfectos, somos de doble ánimo, somos falibles. No somos como el Señor, pero estamos encaminados a ser como Él, porque Él nos ha prometido de que un día vamos a ser como Él. Y mientras estamos acá, tenemos un abogado en el cielo intercediendo por nosotros y está el Espíritu Santo también nutriéndonos por medio de su palabra para que nosotros podamos obedecer y creer al Señor y podamos buscar la purificación y que como consecuencia de eso podamos amar a Dios sobre todas las cosas y compartir el amor fraterno con los hermanos. Muchas veces hemos negado a Dios. ¿Cómo hemos negado a Dios? Bueno, les voy a dar algunos ejemplos. Viviendo vidas desordenadas, pecando constantemente. Otro, desobedeciendo las instrucciones que están manifiestas en su palabra. Muchas veces conocemos la palabra y no la cumplimos. Ustedes han visto casos de personas que conocen la palabra más que nosotros, pero que con sus acciones le dan totalmente la espalda a lo que la palabra dice. Hay otros que le dan la espalda a Dios o que niegan a Dios dándose gloria a ellos mismos. En lugar de entender que la gloria y el mérito le corresponde genuinamente al Señor, el mérito de todos nuestros beneficios, de todas nuestras bendiciones, el mérito de nuestra salvación le corresponde al Señor. Pero hay personas que dicen, por medio de mis dones, los dones que he recibido, yo ya tengo una agenda llena de almas que he salvado, que he traído al Señor. Hay gente que piensa así. Hermanos, quien convence el corazón del incrédulo es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos como una caja de resonancia de la palabra de Dios. Quien hace el cambio, quien produce ese cambio, quien transforma un corazón de piedra a un corazón de carne, es Dios. Pero mucha gente le da el mérito, se da el mérito, él se jacta, se da la gloria a él de algunas acciones que a él le corresponde hacer dentro de algún ministerio. Otra forma de negar a Dios o de darle la espalda a Dios es confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros creemos que ya somos producto terminado y que ya tenemos capacidad de enfrentar cualquier situación? Cuando el apóstol Pablo dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y muchas veces por pensar que estamos firmes, caemos. Otra forma de darle la espalda a Dios o de negar al Señor es siendo negligentes en la obra de Dios. No atendemos el llamado a servir que Dios nos hace. Hermano, le tengo una noticia. Todos, no estoy excluyendo a nadie, todos los que estamos hoy acá, si realmente hemos creído en el Señor, tenemos que servirle. Todos. De diferentes formas, porque somos parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo está compuesto de manos que hacen unas cosas, de ojos que hacen otras cosas, de lengua que hace otra cosa, de pies que hace otra cosa. Así es la iglesia del Señor. Todos, si somos parte de ese cuerpo, tenemos una función. O díganme alguna parte de nuestro cuerpo que no tenga razón de ser. Van a decir algunos, el apéndice. Bueno, pues les voy a decir algo. La sabiduría de Dios es tan amplia, tan grande, tan elevada ante la ciencia, que los científicos no han descubierto para qué sirve el apéndice, pero Dios sí sabe por qué nos puso el apéndice.
Así que no ande creyendo en lo que los científicos dicen. Mejor piense, ¿por qué Dios puso el apéndice en el cuerpo? Alguna función tiene. Entonces, hermanos, a veces le damos la espalda al Señor. Tenemos que ser conscientes de eso. Todos, hermanos, todos, una vez que hemos creído en el Señor, hemos recibido dones de parte de Dios y estamos obligados a desarrollarlos y a ponerlos en función de la obra de Dios y del cuerpo de Cristo, porque ya hemos sido purificados, porque obedecimos al Señor y porque ahora podemos compartir el amor fraterno, según lo que nos dice el apóstol Pedro en el versículo 22, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermano, usted ha llorado amargamente, así como Pedro? Cuando realmente, por medio de la palabra de Dios y de la acción del Espíritu Santo, usted se da cuenta que está actuando mal. Este es el momento de cambiar de actitud. Si usted sabe que está cometiendo un pecado recurrente, que está ofendiendo a Dios, cambie. Entienda que el Señor le manda, gracias hermano, por medio de su palabra, a buscar la santidad, a purificarse, porque usted ha creído en el Señor y está obedeciendo su palabra. Cuando nosotros somos confrontados a la palabra, ahora podemos ver con mayor claridad la aplicación del versículo que leímos antes de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Usted se pone la palabra de Dios e inmediatamente causa un efecto en su corazón. La palabra de Dios le permite entender en qué está fallando. Para corregir, la palabra de Dios le corrige y le instruye en justicia para que usted ahora actúe como un hijo de Dios, un justo, como alguien que ha sido justificado por medio del Señor Jesucristo. O sea, la palabra que el Espíritu Santo inspiró nos permite entender cuáles son las actitudes y los comportamientos que debemos de corregir. Vuelvo a levantar este librito. Va a leer usted la palabra de Dios el 2025. Realmente el día de hoy usted puede asumir un compromiso con Dios de leer la Biblia en un año. Aquí está la herramienta. No hay excusa. Tienen Biblias. ¿Hay alguien que no tenga Biblias? ¿Alguien? Estoy hablando en serio. ¿Alguien no tiene Biblia? Porque aquí los hermanos de servicio en el templo tienen Biblias para obsequiarles. Si usted no tiene Biblia, usted me puede decir, yo no puedo leer la Biblia en un año porque no tengo Biblia. Entonces, aquí nosotros le ayudamos a que sí lo pueda hacer. ¿Hay alguien que no tenga Biblia? Levante la mano con toda confianza. Todos tenemos Biblia. Bueno, todos tenemos el librito. Bueno, entonces, todos podemos asumir ese compromiso hoy, que mediante la palabra que el Espíritu Santo inspiró, nosotros podamos creer más en el Señor y obedecerlo más para purificar nuestras almas, y que el próximo año aquí lo que se respire sea puro amor fraterno. ¿Verdad que sí? Bueno, ese es el ideal, ¿verdad? Hablemos entonces de la obediencia. ¿Qué es obedecer? Miren, yo busqué el concepto de obedecer y era sencillo ese concepto. Obedecer es cumplir la orden de quien tiene autoridad de mandar. Qué fácil, ¿verdad? ¿Qué es obedecer? Cumplir la orden de alguien que tiene la autoridad de mandar. ¿Tendrá autoridad Dios de mandarnos a nosotros a cumplir sus órdenes? Amén. ¿Y dónde podemos encontrar las órdenes de Dios? En su palabra. El Señor
le advirtió a Pedro, volvamos al caso de Pedro, que iba a ser zarandeado. Él se lo advirtió, le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro, en lugar de humillarse, de pedirle fortaleza al Señor para soportar esa prueba, porque el Señor ya le había advertido de esa prueba, él se dejó guiar por sus emociones y prometió algo que ya vimos que no cumplió, ¿verdad? Iré contigo hasta la muerte, iré contigo a la cárcel. No lo cumplió. Muchas veces, antes de poder obedecer a Dios, debemos ser zarandeados. ¿Alguna vez usted ha sentido que la vida lo ha zarandeado, hermano? Yo creo que sí. Creo que es común eso. Hermano, no se preocupe. Hay oportunidad. Así como el Señor le dio oportunidad a Pedro, y así como el Señor nunca descartó a Pedro, así el Señor no lo ha descartado a usted. Dice el mismo Señor, le dijo a Pedro, imagínense esto, qué bonito, hermanos, y esto aplica para nosotros, porque la palabra dice que tenemos un abogado en el cielo intercediendo por nosotros. El Señor le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti, hermano, que el Señor, el Hijo de Dios, Dios encarnado, manifestado acá en la tierra, caminando entre los hombres, a punto de entregarse para ser crucificado y pagar por los pecados de la humanidad, le digo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿No creen ustedes que ese es un privilegio? Como se podría utilizar este término, inefable, que no hay forma de explicar ese privilegio. Hermanos, nosotros, al igual que Pedro, tenemos también este beneficio. Si realmente hemos creído en el Señor Jesucristo y somos hijos de Dios, aunque hayamos andado mal, aunque hayamos sido zarandeados por nuestro mal comportamiento, tenemos también al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Y tenemos la oportunidad de resarcir el daño, así como Pedro lo hizo. El Señor le dijo a Pedro, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le está diciendo, le estoy pidiendo al Padre para que me obedezcas. Pedro sufrió con gran vergüenza. Imagínense enfrentarse al rostro del Señor después de que cantó el gallo, tal como él lo había dicho. Pero la historia no terminó ahí. El Señor nunca descartó a Pedro, así como nunca ha descartado a ninguno de los que estamos acá. Y veamos lo que aconteció después. Vamos ahora al Evangelio de Juan. Vamos a cambiar de evangelio y de evangelista. Vamos a Juan, capítulo 21. Ahora hablamos ya el Señor había sido crucificado, y había sido sepultado y había resucitado. Y ahora el Señor resucitado se le presenta a sus discípulos. Sus discípulos estaban pescando. Y el Señor llegó ahí, a la orilla del mar de Galilea, y se les presentó. Comió con ellos. Bueno, ahí se ve el acontecimiento de una pesca milagrosa. Y comió con ellos. Y en ese momento, después que comió con ellos, le dijo a Simón Pedro, otra vez el mismo personaje, Simón, hijo de Jonás, y le hizo esta pregunta, ¿me amas que estos? Hermano, le invito a que haga un ejercicio. Cambia el nombre ahí. Y esta pregunta hágasela
usted en su interior, como que Dios se lo está haciendo, como que el Señor Jesucristo le está haciendo esta pregunta. Piensa en su nombre y diga, piensa, el Señor le está diciendo, ¿me amas más que esto? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Una instrucción. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le volvió a decir, pastorea mis ovejas. Instrucción. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le dio la instrucción. 3 veces negó Pedro al Señor. 3 veces hizo el Señor Jesucristo que Pedro manifestara su amor. El Señor sabía que Pedro lo amaba. El Señor sabe si usted lo ama. El Señor conoce su corazón. El Señor sabe si realmente son palabras genuinas o palabras vacías las que usted le expresa cuando le dice, Señor, yo te amo y quiero servirte. El Señor sabía que Pedro lo amaba. Lo hizo repetir 3 veces que lo amaba. Yo digo como para quitarle a Pedro encima la culpa de esas 3 veces que lo negó. Pedro no lo entendía en ese momento, pero después yo creo que lo entendió y lo entendió tanto que ahora manifiesta en sus escritos palabras que da gusto leer, ¿verdad? Entonces le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Le está delegando una función pastoral, le está diciendo, así como yo soy el buen pastor, haz lo mismo tú. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y más adelante, y ahí seguidamente el Señor le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Ahora, hermanos, ya no era broma. Ahora ya no era emoción de Pedro. Ahora ya no era aquello que Pedro le dijo, contigo hasta la muerte. Ahora el Señor le está diciendo, conmigo hasta la muerte. Conmigo hasta la muerte. ¿Y qué pasó? Pedro obedeció. Pedro obedeció al Señor y podemos ver la respuesta a la obediencia de Pedro. Bueno, veamos el libro de los Hechos. Inmediatamente después de haber recibido al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro dio un discurso en donde expresó a toda esa población que estaba ahí confundida por qué había pasado lo que ellos estaban presenciando y quién era aquel que ellos habían crucificado y que ahora había resucitado y había ascendido al cielo. Pedro les dijo, aquel que ustedes entregaron, aquel que estuvo en la cruz, ese es el Mesías, ese es el Redentor, ese resucitó y es testigo de eso y ahora Él ascendió al cielo y ahora Él nos tiene acá para pregonar su verdad. Y miles de personas se convirtieron. Pedro obedeció al Señor, empezó a apacentar a los corderos, empezó a nutrir a las ovejitas bebés, los corderos son las ovejas pequeñas, empezó a nutrirlos con la palabra de Dios.
Y las ovejitas recibieron comida preciosa, comida divina, comida del cielo, la palabra de Dios. Y pudieron encontrar entonces en el Señor la salvación, la redención, la paz, la comunión. Y empezaron a manifestar entre la iglesia primitiva el amor fraterno. ¿Está usted obedeciendo al Señor? ¿Realmente usted está obedeciendo al Señor? Lo que el Señor le ha pedido, ¿usted lo está haciendo? Usted dirá, pero es que el Señor a mí, yo no sé cómo el Señor me está pidiendo las cosas, no entiendo. Hermano, todos los domingos usted escucha la palabra de Dios. Los jueves, en las clases del discipulado, en los cultos de congracia, en cada una de las instancias de la iglesia. Y aunque no la escuchara, si usted la lee, ahí está, sabiendo lo que Dios quiere de usted. Entonces no tiene excusa para decir, es que no sé en qué obedecer a Dios. Claro que sí sabe. Todos sabemos. El Señor nos manda a ser nuevas criaturas, y actuar como nuevas criaturas en santidad, a purificar nuestras almas, a dar testimonio de Él, a ser instrumentos suyos, a emplear los dones que Él nos ha repartido para el beneficio de la iglesia. Así que no hay excusa. Obedezca al Señor. No se quede en la zarandeada, como la zarandeada que le dieron a Pedro, y no se quede con el mal sabor de que usted mira el rostro del Señor con vergüenza. Obedezca al Señor. Entonces pasemos al otro aspecto, la pureza. Esa pureza es el estado natural en que Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano puro. El problema fue que el hombre pecó. ¿Y por qué pecó? Por la desobediencia. Desobedeció a Dios. ¿Qué nos recomienda Pedro? Obedezca. El hombre desobedeció al Señor. Y eso entonces provocó que perdiera esa pureza, esa relación directa con Dios. Pero Dios, en su misericordia infinita, desde antes de la fundación del mundo, tal como lo explica también el primer capítulo de Pedro, el Señor ya había destinado al Señor Jesucristo para que viniera al mundo a pagar por nuestros pecados. Entonces, una vez que el ser humano perdió su pureza allá en el Edén, ahora no queda de otra que volver a recuperar esa condición perdida. Y la única forma de recuperarla es por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Mesías, del escogido, del Señor Jesucristo, que es la ofrenda perfecta a Dios para poder cubrirnos con su justicia y que nosotros, por medio de la justicia de Él, podamos vernos puros ante Dios. Por nuestros propios méritos, por nuestros buenos comportamientos, por nuestras piedades, nunca vamos a encontrar paz con Dios, porque somos imperfectos, somos de doble ánimo, somos falibles, ya lo vimos. Pedro anduvo con el Señor y miren lo que hizo. Nosotros somos iguales. Pero por medio de la justicia imputada por el Señor, que nos cubre, ahora nosotros sí podemos vernos puros ante el Padre y podemos optar a esa vida eterna que estaba destinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esa pureza, hermanos, solo se adquiere por medio del Señor Jesucristo, por medio de creer en Él, por medio de obedecer su palabra. Obedezcamos al Señor, encontremos esa pureza, lleguemos a ese estado que se vuelva un estado natural nuestro, para que tengamos ahora esa capacidad de compartir el amor fraterno. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, de modo que si alguno, 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pedro, hermanos, en el mismo capítulo 1 ya nos había hablado respecto a la obediencia.
En capítulo 1 de la primera carta de Pedro, en el versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocíamos la palabra de Dios, nos conformábamos a lo que el mundo nos recomendaba hacer, ¿verdad? Pero ahora que ya conocemos al Señor, no nos conformemos ya a lo que el mundo quiere de nosotros. Actuemos en base a lo que la palabra de Dios dice, obedezcamos al Señor. Dice el versículo 15, siempre en la primera carta de Pedro, en el primer capítulo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Hermanos, la Biblia nos hace un gran énfasis en que busquemos la santidad, en que procuremos ser puros, en que actuemos realmente como esas nuevas criaturas que somos. ¿Y cómo lograremos eso? Obedeciendo al Señor, obedeciendo su palabra. Esa palabra que mediante el Espíritu Santo nosotros recibimos. ¿Y qué produce entonces? Que nosotros obedezcamos la palabra y que ahora seamos puros. Produce amor en nuestros corazones. Y produce que podamos proyectar ese amor tanto a Dios sobre todas las cosas como a nuestro prójimo. Y entonces hablamos del amor fraterno. El amor fraterno se refiere a ese afecto que existe entre los hermanos. Fraterno quiere decir hermano. Y en el contexto cristiano, ese amor de hermano de sangre, ese amor se extiende ahora a la familia de la fe. Miren qué bonito es esto. Por eso yo les dije, somos familia. Hermanos, somos familia. Ese amor de hermano, el amor que usted tiene por su hermano de carne, la hermana Sandra con la hermana Angélica, tiene un amor especial. Pues ese amor especial que tienen los hermanos se puede ahora compartir con los hermanos en la fe, con los creyentes. Pedro dice, un amor sincero, o sea, un amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, o sea, un amor cercano. Cuando decimos entrañable es que es algo cercano, es algo íntimo. Un amor puro, porque es con un corazón puro, sin ningún interés de por medio, sin egoísmo de por medio, sin murmuración, sin crítica, sino más bien tratando de beneficiar al hermano, tratando de que el hermano sea edificado por nuestras acciones. La Biblia contiene numerosos versículos sobre el amor. Y Pedro, más adelante en el capítulo 4, habla sobre esto también, cuando dice en el versículo 8, primera de Pedro siempre, ahora capítulo 4, versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, Pedro dice ante todo, o sea, subraya la importancia de este mandamiento. Dice ferviente, o sea que él utiliza esa palabra para describir ese esfuerzo adicional que debemos de hacer. Es lo que hacía un atleta, una ferviente dedicación para poder ganar una medalla. Esa ferviente dedicación para amar al prójimo debe de existir en nuestros corazones. Y vamos a cerrar con esto que dice el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 15. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermano, un paréntesis acá. ¿Alguna vez se ha detenido usted a agradecerle a los hermanos de servicios en el templo por su labor? A los hermanos de cabina por su labor, a los hermanos del coro a felicitarlos porque están honrando al Señor ahí, al hermano Javier y a su equipo allá afuera,
ordenando los carros. La Biblia nos manda que lo hagamos. El hermano Pedro, que le ayuda al hermano Javier allá también. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que presiden, al pastor, hermanos. ¿Cuánto reconocimiento le da usted al pastor? Tened paz entre vosotros, dice. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es necesario estar pendiente del hermano. Alentéis al de poco ánimo, animemos a los hermanos. Sostengáis a los débiles. Seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Hermanos, es muy probable que la gran mayoría de nosotros hubiera descalificado a Pedro por ese comportamiento. Pero el Señor dice que de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es para deshacer lo que es. Ninguno de los que está aquí ha sido descalificado por Dios. Tres consejos finales. Obedezca a Dios, ejercite la pureza en su vida y ame a su prójimo. Con esto finalizamos, hermanos. Les pido ponerse en pie. Vamos a orar agradeciéndole al Señor. Padre, gracias porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, porque nos permite ver qué es lo que tú deseas de nosotros. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, comenzando desde el pastor hasta el último niño de nuestra iglesia. Te agradecemos, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.